en algún ámbito, en alguna circunstancia nos sentimos inseguros y no pasa nada con eso. El ego es algo que también todos tenemos. La teoría de Freud, lo que él decía es que si nosotros no hacemos como un balance entre estas estructuras psíquicas, que de lo que nos habla es que tenemos una parte que responde a todo lo que nos da placer, a todo lo que va a alimentar nuestro ego, ¿verdad? Todas estas cosas que nos van a dar esta sensación de placer inmediato, esa es la parte, ¿verdad?, del id. Está también la parte del ello, que es entonces la parte que nosotros proyectamos a los demás, y está el super yo, que entonces es la parte de nosotros ver cuáles son los valores de la sociedad, lo que nos han inculcado, lo que nos enseñaron nuestros progenitores, nuestros padres, nuestros cuidadores, lo que fuera. Entonces, si nosotros creamos un balance entre todos esos, nosotros vamos a poder crear o desarrollar una personalidad, un yo, ¿verdad?, que sea auténtico. Pero muchas veces utilizamos mecanismos de defensa que son también parte normal del ser humano. La situación es cuando nosotros no nos damos cuenta que los estamos utilizando, por qué los usamos y, ¿verdad?, en qué circunstancia particular yo me sentí seguro, yo me sentí con miedo, yo me sentí vulnerable y hice, o sea, me refugié en esto, que en el momento no lo hice consciente, pero luego tú lo puedes hacer consciente, según cómo tú actuaste. Y entonces al hacerlo consciente, pues entonces tú puedes en una próxima ocasión saber cómo identificarlo y decir, pues no pasa nada si yo me siento inseguro en esta ocasión porque no me lo sé todo, porque no tengo que ser perfecto, porque soy un ser humano y es lo más normal del mundo. Otras personas también, que les sucede mucho, ¿verdad?, hablando de esto mismo del ego, es que tratan de proyectar todo el tiempo esta falsa seguridad y tratan todo el tiempo de estar proyectándose, inclusive a veces como menospreciando a los demás, como si fuesen mejor que otros, y realmente dentro de sí mismo lo que están sintiendo es un profundo dolor. Incluso cuando la persona lo que esté proyectando es ira hacia los demás, lo que tiene dentro de sí mismo es dolor. Al final del día es un sufrimiento que se esconde detrás tal vez de otro tipo de conductas que se hacen daño al final del día también a sí mismo y que le hacen daño a otras personas. Por eso es tan importante, tan complejo todo ese tema, porque la autoestima es la base de todo, de cómo yo me relaciono conmigo, cómo yo me voy a relacionar con los demás. Según yo me siento es como yo puedo entonces tratar a otras personas y cómo yo puedo, si yo no me amo a mí mismo, que esto lo veo todos los días y parece súper clichoso que esa autoestima, pues amarse a uno mismo. Pero si yo no me amo primero, y para poder conocerme, repito, ¿verdad?, tenemos que, para yo poder conocerme tengo que aceptar lo bueno y lo malo que tengo, porque no soy perfecto. Creo que esto es lo más peligroso de todo, y de ahí entonces también está cuando empiezan a sentir todas las personas esta falta de sentido de la vida, no le encuentro el sentido a mi vida. Entonces, como de la autoestima, que es como que la raíz, la base de todo, llegamos a esta otra parte que es el sentido de la vida, y que la persona incluso puede llegar hasta la muerte, hasta querer suicidarse porque no encuentro ningún tipo de sentido a mi vida, porque centré mi vida o centré mi autoestima en un falso ser, en un ego que es algo totalmente vacío, que es una máscara que yo quiero mostrarle a los demás, porque no logro conectar conmigo mismo, conectar con nuestro cuerpo. Nos ayuda también a poder mejorar nuestra autoestima y, ¿verdad?, y nuestro autoconocimiento, y entonces poder relacionarnos mejor con nosotros y con los demás. Sí, yo creo seguramente que, como dices tú, si no nos observamos, ¿no? Primero no nos conocemos, no sabemos lo que sentimos, lo que probamos, las emociones que tenemos, y nos cuesta más comprendernos seguramente, ¿no? Entonces, claro, yo veo también ahora, imagino que tú también lo verás, que es mucho más generalizada esa sensación de malestar con uno mismo, pero también con los demás, ¿no? Reconociendo las emociones que tengo, voy a poder canalizar mucho mejor lo que voy a hacer, las decisiones que voy a tomar, y evidentemente voy a mejorar también mi autoestima, ¿no? Hace algunos años se hablaba solo que el cerebro influenciaba en el cuerpo. Ahora muchos estudios demuestran que también pasa al contrario, ¿no? Que el cuerpo influencia muchísimo también en el cerebro. Entonces, ¿por qué hemos decidido, Brenda y yo, hoy hablar de esto que parece que son dos cosas distintas? Pues no, pues porque
no podemos dejar de pensar que el cuerpo es fundamental ya para el cerebro, igual que el cerebro, evidentemente, para el cuerpo. Por ejemplo, antes se hablaba que teníamos 5 sentidos, ¿no? Esto por poner un ejemplo para empezar en Canadá. No tenemos 5, los 5 que conocemos todos, ¿no? Yo también la primera vez que dijo, son 5, pues no, no son 5, son 7, ¿no? Que son los 5 que conocemos, más la propriocepción y la interocepción. Entonces, de esos 7, el más importante es la interocepción, que es la información que nos llega del interior, de los órganos, ¿no? Entonces, cómo estoy respirando, cómo siento mi corazón, cómo siento mi intestino, y la propriocepción, que es donde yo me veo en el espacio, mi postura. Estamos hablando de cuerpo. En este sentido estamos hablando siempre de cuerpo. ¿Qué siente mi cuerpo dentro? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que el movimiento, cualquier disciplina hecha, bien hecha, sobre todo un movimiento consciente, me gusta recalcar esto porque es muy distinto el movimiento así como viene, como decimos nosotros, alegría, y el movimiento consciente de verdad. Si yo me muevo conscientemente, que yo haga un pilates, que haga un Feldenkrais, que haga un yoga, que haga una danza, un baile, consciente, sintiendo las emociones donde van, el cuerpo donde fluye, eso me ayuda a mejorar la conciencia corporal. Y como bien decías tú, si uno mejora la conciencia corporal, seguramente va a trabajar también sobre la autoestima. ¿Por qué? El cuerpo trabaja sobre el cerebro sobre el cuerpo. A nivel del cerebro está la ínsula, como bien sabrás tú, que es una zona del cerebro, lo explicamos para mejor que no esté. La ínsula se ocupa de mi identidad, de quién soy yo, pero también de cómo veo al mundo, ¿no? Y resulta que trámite el movimiento podemos trabajar esa identidad sobre la ínsula. Y uno de los sistemas más fáciles y más rápidos de hacerlo, por ejemplo, es trámite la respiración. En disciplinas como pasa en el pilates, en el yoga, por ejemplo, yo hablo de estos porque son de los cuales yo más me ocupo, ¿no? Constantemente estamos indicando cómo hay que respirar, con lo cual no solo llevas la atención al cuerpo, cómo se mueve, ni como decía el otro día, que la pierna vaya hacia arriba o que haga 500 squats o menos. Eso es lo de menos. Estoy llevando la atención a un punto bien preciso, y en este caso puede ser la respiración. Eso me ayuda a llegar directamente al cerebro y trabaja directamente sobre la forma en la cual yo me veo. Porque si yo identifico que mi respiración, se me está yendo la respiración muy rápido, siento el corazón que se me sale por la boca, pues ya dices, espérate, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? Y eso genera un hábito, por eso son disciplinas que son fantásticas, porque generan el hábito de observarse constantemente, de saber dónde estás, qué emoción tienes, cómo te sientes, dónde me tengo que parar, ayer llegaba, hoy no. Eso me ayuda a mejorar el trabajo sobre mi identidad, y mejora también muchísimo el saber dónde está el otro, como decías tú, ¿no? Porque si trabajo sobre mi identidad, me ayuda a trabajar también sobre las relaciones con los demás, y eso evidentemente va a mejorar la autoestima, absolutamente. Y repito, no hablo solo del pilates y el yoga porque son lo que toca a mí, pero desde luego son de las disciplinas que además hay más estudios que demuestran que esto es así, absolutamente. Si actúo desde el ego, voy a ver en el otro una amenaza todo el tiempo. Entonces, por eso es que todo el tiempo estas personas, ¿verdad?, que actúan todo el tiempo desde el ego, están actuando todo el tiempo como a la defensiva. Todo el tiempo me tengo que defender porque no puedo mostrarme realmente cómo y quién soy yo. Y realmente yo creo que al final del día es como muy triste, ¿no? Al final del día son personas profundamente tristes, como te comentaba ahorita, ¿verdad? Al final, aunque la persona pueda proyectar ira o pueda proyectar prepotencia o pueda proyectarle humillación a la otra persona, realmente dentro de sí mismo lo que hay es una profunda tristeza. Sientes, pero muchas veces ni siquiera se acuerdan de que tienen esto, de que eso les sucedió. ¿Por qué? Porque han actuado tanto con los mecanismos de defensa, han actuado tanto a través de esta máscara del ego, por no querer afrontar ese dolor o por no querer afrontar que me equivoqué en tal momento. Entonces lo que es trabajar en la vergüenza, con la culpa, que son, yo creo que, ¿verdad?, dos sentimientos que nos hacen sentir muy humanamente vulnerables, y es normal.
pero si no los hacemos normales, si no los vemos como que esto es parte de mí mismo también, no solamente es lo bueno. No. Brendalí, ¿qué nos puedes contar sobre la postura y la autoestima? Hablamos con los gestos, que es el ego, con la postura y con qué es los gestos. Puede ser que una persona te esté diciendo, no, yo me siento bien, no me pasa nada, está bien, y con todo, ¿verdad? Te está diciendo lo contrario, pero realmente que dentro de sí mismo estén sintiendo un gran vacío y una gran inseguridad, ¿verdad? Pero eso habría que trabajarlo. Pero sí, lo que quiero decir es que no todo el mundo que se proyecta pues súper seguro y que a lo mejor tiene una postura muy bien, ¿no? Pero está todo el tiempo utilizando una cara. El cerebro da muchísima importancia a la postura. Entonces, ahora no es que tengamos todos que corregirnos y ponernos derechos, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, observarnos, ¿no? Lo que decías tú justo al principio, cuánto es importante observarse a uno mismo, comprendernos, tener esa actitud también amable, ¿no? De comprensión de, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Para poder trabajar sobre esa autoestima, que es el tema que estamos intentando trabajar hoy, ¿no? Para comentarlo, pero que efectivamente un poco, pues se nos va un poco sobre el ego y esas cositas, ¿no? Pero yo creo que tenemos muchas herramientas. Y como yo decía, en mi campo yo hablo del movimiento, el movimiento ayuda sobre eso, porque no es tanto el corregir la postura, ¿no? Que a veces me dicen, ¿cómo tengo que estar? No tienes que estar, el cuerpo tiene que ser móvil, tienes que ser libre de poder hacer cualquier cosa, como los niños, qué bonito, ¿no? Cuando los ves jatear, ¿no? Que se pueden mover en libertad. Y nosotros van pasando los años y vamos como los robots, ¿no? Que nos vamos moviendo, no tenemos esa libertad para transmitir las emociones, porque hablamos de eso. Y el movimiento nos ayuda a mejorar esa percepción de nosotros mismos y a expresar muchísimo mejor lo que tenemos dentro. Y mencionaste algo súper importante que yo he trabajado bastante en terapia, todos los famosos tengo que, ¿verdad? A nivel de estos pensamientos de que yo tengo que comportarme de esta forma, que tengo que pararme así. Tengo que estar derecha, cómo tengo que comer, cómo tengo que respirar, pero tengo que moverme así. Esto un tengo. No, pero por eso te decía que yo creo que vivimos ya con la idea de tengo que tener patrones, ideas y recetas, ¿no? Dame la receta para... No, es lo que tendríamos que hacer, que sería, como bien dijiste tú el otro día, que tendría que ser normal, ¿no? Que sería una buena calidad de sueño, comer bien y movernos, que tendría que ser lo mínimo, ¿no? Para tener una vida buena. Eso sí que tendríamos que hacerlo. Eso sí. Del resto, yo creo que todo lo que se pueda hacer que sea bueno, pero efectivamente menos límites en el movimiento. El límite te lo da tu cuerpo. Te dice la articulación, uy, no, hasta aquí. O te lo da tu límite porque te falta una mano y te dice, por aquí no puedo. Pero el límite te lo ya, si tú te observas y te escuchas, te lo dice ya rápido, no tiene que ser nadie a decírtelo. Entonces yo creo que estamos viviendo últimamente en una sociedad que estamos tan acostumbrados a que todos nos digan algo, ¿no? O el cartel, o el jefe, pero si hay cosas que son naturales, que uno debería de saber, porque el mundo es mundo, ¿no? Luego depende de culturas, ¿no? Claro. Y así pasa yo creo con el movimiento y con las relaciones con uno mismo y con los demás. Pero esta es mi opinión. Es un tema que ahora mismo principal porque las redes sociales están acaparando todo, están acaparando inclusive demasiado a nuestra juventud y entonces es algo que yo veo todos los días y estos tengo están bien metidos en la imagen que se supone que ellos tengan, ¿verdad? Ellos se han creado esto en la mente. Yo tengo que verme como se supone este estándar que me ha dictado las redes sociales actualmente. Entonces, es una locura al final del día porque hay veces que, tú sabes, las imágenes que vemos en las redes ni siquiera son reales, está completamente superficial, vano, que no tiene esencia. Y entonces, si nos basamos toda nuestra autoestima en esto, que todo es superficial, que todo es vano, que todo es un espejismo, terminamos teniendo literalmente máscaras. Pues nada, Brendalí, yo creo que de este tema podríamos hablar. Es un tema bien profundo. Bueno, podremos replicar. Claro que sí.
Y creo que sería bueno para una próxima ocasión, que lo habíamos comentado tú y yo aparte, hablar sobre el trastorno de personalidad narcisista, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el que la persona pues no logre amarse a sí misma, ¿verdad?, que no tenga una autoestima saludable. Comenzando por ahí nada más, ¿verdad?, conlleva muchas otras cosas, pero podríamos hablar de ese tema. Y yo creo que ahora mismo también es un tema que está bastante... Sí. Está cogiendo bastante auge ese tema también. Y creo que es bien importante que la gente lo entienda bien, porque también es un tema bien complejo y bien complicado. Solamente ese tema de ese trastorno de personalidad, solamente eso. Sí, porque yo creo que además muchas cosas, por desconocimiento, obviamente, las hemos dejado pasar así de lujo, como es que él es así, ella es así, ¿no? O sea, pero son cosas que efectivamente, como bien has dicho tú, es un trastorno y hay que comprenderlo, ¿no? Y teniendo las herramientas para comprender de qué estamos hablando, nos podemos comportar de otra forma y reaccionar de otra forma, ¿no? Y tomar decisiones también de otra forma, ¿no? Pues siempre es un placer hablar contigo un ratito. También para mí. Sí, así que pues te envío un abrazo grande, grande.